Dios les bendiga, Dios les guarde, querido hermano. Este es su servidor, Yair Candelario Hernández. Bienvenido a otro episodio más de su podcast, Hacho, mira esto. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la batalla del cristiano y cómo mantenernos firmes. ¿Qué es esta batalla? Efesios 6:12 dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Ya no se trata de una guerra física, no estoy hablando ya de una guerra que sea una guerra como las que están pasando hoy en día en nuestro mundo, ¿verdad? Ya estoy hablando de una guerra que pasa dentro de nosotros, de una guerra que pasa en la iglesia, de una guerra que pasa alrededor de nosotros y nosotros no la vemos, que es esta guerra espiritual, esta guerra que estamos luchando constantemente contra el enemigo, que estamos luchando constantemente contra diversas cosas que trae el enemigo ante nuestra vida. Estamos luchando sobre diferentes cosas que mucha gente dice: no, pero es que ellos son así porque quieren ser así. Pero también tenemos que verlo más allá. Tenemos que ver lo que dice la palabra. Porque puede ser que estos gobernantes no simplemente sean gobernantes que son así y ya, sino que también tenemos que ver que el enemigo hoy en día quiere hacerle daño a los cristianos. Porque saben que los cristianos tienen a un Dios sobrepoderoso. Porque Él sabe que los cristianos tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Padre. Por eso el enemigo está teniendo miedo y está mandando a estos gobernantes a que quieran destrozar a los cristianos hoy en día, como se dice, ¿verdad? Porque hoy en día hay leyes en donde los cristianos hoy en día no pueden llevar la palabra. Hay leyes en donde los cristianos ni tan siquiera pueden hablar. Hay países en donde los cristianos los persiguen. Hay países en donde los cristianos los matan. Hay países en donde los cristianos no pueden ni tan siquiera abrir una Biblia, ni pueden arrodillarse a orar porque simplemente los ejecutan. Y ya esto está siendo parte del plan del enemigo hacia la vida de nosotros. Ya está siendo el plan del enemigo para destruir a los cristianos. Pero ¿por qué atemorizarnos? ¿Por qué tener miedo de lo que pueda hacer el enemigo contra nosotros si tenemos al Padre? ¿Verdad? Dice la palabra que el Señor no ha perdido ni una batalla y nunca lo hará, porque Él es el que nos da la victoria a nosotros en todo momento. ¿O cómo tú crees que tú vences a esos planes del enemigo en tu vida, con tu familia? Que tu familia se estaba destruyendo, que tu familia estaba destrozada y la pudiste recuperar porque fuiste ante los pies del Señor, porque Él te ayudó, porque es como Él dice: yo te daré la victoria, yo seré quien estará contigo para darte la victoria en todo momento. Gálatas 5:17, y todavía no hemos terminado este punto, porque en Gálatas 5:17 dice: nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu, y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen, por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Lo que está queriendo decir aquí es que nuestro espíritu desea la carne, nuestro espíritu desea estar afuera en el mundo, pero el Espíritu Santo intenta, ¿verdad?, que nosotros no pequemos, que nosotros no persigamos la carne, que nosotros no sigamos afuera en el mundo, sino que nos mantengamos en donde realmente tenemos que estar, porque estamos viviendo unos tiempos tan difíciles en donde no podemos vivir sin el Señor, en donde no podemos vivir alejados de Él. Punto número 2. ¿Contra quién luchamos? Número 1, Satanás, que es el enemigo, que es el enemigo mayor de nosotros, actualmente de nosotros los cristianos. El enemigo mayor es Satanás. 2, el mundo. Yo creo que para nosotros los cristianos, el mundo es algo muy tentador para nosotros. Por eso el mundo es una de nuestras razones para estar en batalla, ¿verdad? Porque el mundo
es quien nos tienta, el mundo es quien hace que nosotros pequemos, el mundo es quien hace que nosotros queramos alejarnos del Señor, el mundo es el que ocasiona que nosotros salgamos a la calle y nos olvidemos del Señor, porque la gente del mundo es la que ocasiona que nosotros queramos pecar. Nuestra carne es nuestras tentaciones, querer diferentes cosas del mundo, porque es normal en nosotros los seres humanos tener tentaciones de la carne afuera, porque somos seres humanos y no somos perfectos y en algún momento vamos a pecar y vamos a caer, pero lo importante es que nosotros sepamos reconocer que el Señor es el Señor de señores, ¿verdad? El pecado no se ha ido. Cuando nosotros vamos a los pies del Señor, el pecado no se va, Él sigue. Pero ya está en nosotros si pedirle perdón al Señor para que nosotros podamos ser perdonados o simplemente seguir con el pecado. Y quiero darles esta pregunta para que se la lleven de asignación, para que se las contesten a ustedes mismos, para que la analicen y piensen en qué realmente ustedes van a elegir. Y la pregunta es, ¿vamos a elegir al Espíritu o vamos a elegir la carne? Punto número 3. Las armas que Dios nos da. Dios no nos deja indefensos. En Efesios 6, del 10 al 18, se nos habla de la armadura de Dios en nuestra vida. Empezamos con la verdad como cinturón, es quien nos sostiene. La justicia como coraza nos protege el corazón. El evangelio de la paz como calzado nos da dirección. La fe como escudo apaga los dardos del enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo nos va a tirar dardos por diferentes partes a nuestra vida, de diferentes maneras, que él va a querer que nosotros simplemente decaigamos, que simplemente nos destrocemos nosotros mismos, pero con la fe, teniéndola en Cristo, nuestro escudo se fortalece todos los días aún más, porque vamos a tener ese escudo, el cual nos va a proteger de esos dardos que el enemigo nos va a querer tirar a nuestra vida. La salvación como yelmo guarda nuestra mente. Cuando nosotros estamos conscientes de que la salvación sí es real, de que el Señor sí nos salva, de que el Señor es quien nos restaura y nos lleva a esa salvación, nosotros podemos tenerla como yelmo. La palabra como espada es nuestra única arma ofensiva, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos la palabra, y la tenemos consciente y la tenemos con nosotros, que la leemos, cuando vengan esos dardos del enemigo, cuando vengan el enemigo a querer confundirnos, a querer decirnos diferentes cosas, simplemente tenemos que sacar nuestra Biblia, decirle, pero eso no es lo que dice aquí. En la palabra dice esto y esto y esto. Y el enemigo simplemente se tiene que callar la boca porque sabe que lo que está en la palabra del Señor es lo que realmente pasa en nuestra vida cotidiana, es lo que realmente pasa en el mundo, es lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Y por último, la oración, porque es la clave de todo. Cuando nosotros doblamos rodillas, nosotros estamos teniendo esa clave importante para nuestra vida. Cuando nosotros doblamos rodillas, estamos ya venciendo el pecado, estamos venciendo al enemigo, porque nosotros cuando estamos en el mundo y nos sentimos acorralados por parte del enemigo y como dicen sus secuaces, que son los demonios, pues nosotros, ¿por qué huir? Nosotros simplemente oramos y reprendemos, porque para eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros nos arrodillemos y lo oramos y le digamos, Señor, ayúdame, Señor, yo reprendo toda maldad del enemigo, yo reprendo a todo demonio que quiera ahuyentar aquí en mi casa, que quiera meterse aquí en mi casa, destruir mi casa, esas cadenas que están queriendo aguantarte, repréndelas también, porque son parte del plan del enemigo para destruirte. Y la clave de todo, y sin duda yo lo puedo afirmar, es que es la oración. La clave de todo es la oración, porque con la oración se rompen las cadenas, porque con la oración viene la restauración, porque con la oración vienen tantas cosas diferentes para nuestra vida, que es lo más importante que debemos tener. Cada pieza es necesaria. No podemos ir a la batalla
medios vestidos, sino que tenemos que ir con la armadura completa para nosotros poder vencer. Punto número 4. ¿Cómo mantenernos firmes? Como ya había dicho, una de la clave que sería la oración diaria. Cuando nosotros tenemos la oración diaria nos vamos a poder mantener firmes porque le estamos pidiendo sabiduría y entendimiento al Señor. Renovación de la mente. En Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos al mundo, sino que transformemos nuestra mente con la palabra. Es lo que había hablado anteriormente, de que cuando nosotros salimos al mundo, el mundo quiere comer nuestra mente, el mundo quiere decirnos, el mundo ve lo malo, lo ve como bien y lo bien lo ve como malo. Por eso es que nosotros hoy en día no podemos dejar que el mundo nos coma nuestra mente y en vez de nosotros transformarnos a ellos, transformemos nuestra mente a una mente donde Dios pueda administrarla, a una mente en donde sea Dios el que esté en el centro de ahí. Transformemos nuestra mente, transformemos nuestro espíritu, transformemos nuestra alma con la agua viva del Señor. La comunidad. No fuimos creados para luchar solos. Necesitamos hermanos que nos levanten. Por eso es que está la iglesia, para eso es que están las personas de la iglesia, para que cuando nos sentamos decaídos, nos sintamos que no podemos más, podemos ir a donde un hermano que nos eche la mano, a los pastores, podemos ir a donde ese hermano con quien tú hablas, que tienes confianza, me siento así, así, Él va a saber qué decirte porque el Señor lo va a usar para levantarte y para estar contigo. Cuando nosotros como iglesia nos mantenemos unidos, nosotros hacemos grandes cosas, pero si nos mantenemos separados, nunca vamos a poder lograr esa victoria que nosotros queremos, porque además de las cosas que tenemos para poder tener la victoria, también tenemos que mantenernos unidos como iglesia, porque dice la palabra que nosotros somos la esposa y Él es el esposo. Pero entonces, cuando nosotros vayamos para el cielo, no va a haber diferentes iglesias, no van a haber 1000 iglesias, miles de iglesias, no va a ser una sola iglesia porque va a ser una sola esposa. Por eso es que debemos mantenernos juntos, todas las iglesias debemos mantenernos como comunidad, debemos mantenernos juntos, debemos darle la mano a ese hermano que lo necesita, levantar a ese hermano que lo necesita. Hoy en día yo veo cómo en la iglesia dejan tirados a los hermanos sin poder levantarse y simplemente no les tienden la mano. Pero hoy en día yo quiero que se lleven este episodio como reflexión y que reflexionen y digan: yo voy a levantar a ese hermano que me necesitaba, aquel hermano que estaba llorando, voy a ir a donde él a abrazarlo, porque eso es lo que hoy en día la iglesia necesita, que nos mantengamos unidos, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nos separemos, que no levantemos a ese hermano decaído para que él pueda cogerlo y pueda llevárselo al mundo. Tenemos que estar conscientes de que mientras más seamos, más temor va a tener el enemigo, porque mientras más seamos y más oremos al Señor, más miedo va a tener el enemigo. Punto número 5. Jesús, nuestro ejemplo. Jesús también fue tentado en Mateo 4, pero usó la palabra para vencer en Getsemaní. Luchó con su voluntad, pero se rindió al Padre en la cruz y venció. Venció las tentaciones del mundo. Porque muchas veces pensamos, pero y Jesús nunca tuvo tentaciones, Jesús nunca tuvo diferentes cosas como nosotros. Sí, Jesús también tuvo tentaciones, sí, Jesús también tuvo problemas mientras caminaba por el mundo. Él tuvo diferentes cosas como un ser humano normal y corriente. Y ¿saben qué? Él venció cada uno de los retos que pasó. Él venció cada una de las tentaciones que vinieron a donde Él. ¿Sabes cómo? Sabiendo de la palabra, porque es como dice Mateo 4. Él mientras estaba en el mundo y le llegaban tentaciones, Él vencía con la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener como ejemplo a Jesús, tenemos que tenerlo como ejemplo porque vamos a poder lograr las grandes cosas que Él quiere hacer en nuestra vida, porque cuando seguimos el ejemplo de Él de vencer cada obstáculo, de vencer cada tentación de nuestra vida como Jesús,
nosotros vamos a ver las grandezas de Él en nuestra vida. Ahora, para terminar, quiero resumir un poquito de lo que hablé, que fue sobre qué es esta batalla, contra quién luchamos, las armas que Dios nos da, cómo mantenernos firmes, y Jesús es nuestro ejemplo. Ahora quiero hacer una oración para culminar, pero antes quiero invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, que le den like y compartan para que otras personas también puedan ver la palabra del Señor. Amén. Ahora, Señor, te doy las gracias por permitirme llevar tu palabra. Te doy las gracias por todo aquel oyente que me escucha. Señor, te pido que esta palabra sea de transformación y sea de restauración para esas vidas que lo necesitan. En el nombre, sobre todo nombre, Señor. Amén, amén y amén. Y así culmina este episodio de su podcast, Acho Mira Esto. Dios los bendiga.